Bueno, muy buenos días a todos. Gracias aquí a todo el equipo de impuestos y al equipo de recursos humanos por la invitación para poder aquí compartir un tema del cual se ha venido hablando muchísimo desde octubre del año pasado. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar hoy solamente de personas naturales, pero quiero un poco al inicio contextualizar para que podamos entender qué fue lo que pasó y por qué, digamos, hoy llegamos a lo que estamos llegando en materia de tributación de las personas naturales. Después vamos a analizar, digamos, de manera general todo el sistema de renta como quedó para el año 2017. Una cosa es lo que vamos a presentar en el año 2016, que nos toca presentar, digamos, a partir de ahorita en junio, julio, agosto, pues, y otra cosa diferente, lo que nos está pasando en este momento que voy a declarar hasta el año 2017. Después vamos a analizar algunos temas de retención en la fuente, un poco no para que aprendan retención en la fuente, sino para que ustedes tomen algunas medidas de acuerdo con lo que haga cada uno en su propia evaluación, para que miren qué pueden o no pueden hacer o qué deberían estar haciendo, informándole a la compañía para efectos de retención en la fuente. ¿Ok? Y por último cerramos con un tema de dividendos, por si acaso alguno tiene sus inversiones particulares en dividendos, entonces para mirar un poco cómo llega también ese nuevo tratamiento a las declaraciones tributarias. Entonces, esto es lo que tenemos en nuestro contenido de estas 2 horas y sin más preámbulo, empecemos con estas generalidades. Entonces, a ver, lo primero quiero ponerlos en contexto. Entonces, ¿qué pasó? A ver, nosotros, desde la última reforma tributaria que fue en el año 2014, el país es consciente que el estatuto tributario necesitaba una reforma estructural. Y tan consciente es, no solo por el país mismo, sino porque entidades externas están exigiendo que el país modernice su sistema tributario. Entonces, Colombia tiene la pretensión de llegar al interior de la OECD, pero esta organización nos coloca como requisito ciertos temas, entre muchos y entre otros tantos, el tema tributario está a la orden del día. Entonces, sobre esa base, en el año 2014, nombramos una comisión de expertos. Y esta comisión de expertos se dedicó a analizar todo el estatuto tributario y a dar unas recomendaciones al gobierno nacional. La comisión de expertos recogió también en sus análisis las opiniones que estaban dando también organismos internacionales respecto a la evaluación de Colombia en su sistema tributario. Y digamos, se encargó de todo, o sea, tocó todos los temas, pero en materia de personas naturales, cuando la comisión empieza a hacer el análisis del sistema, entonces encuentra que el sistema que nosotros teníamos, o sea, hasta el año 2016, era un sistema, primero, supremamente ineficiente, porque en términos de recaudo no aportaba, digamos, términos relativos importantes en el recaudo nacional. Entonces dice, las personas naturales no contribuyen en términos de recaudo. Es un sistema que, complejo, porque es un sistema que en la última reforma tributaria se decidió gravar a las personas por las personas con una cantidad de categorías y con una cantidad de sistemas que hacían que, aparte de que fuera un sistema complejo, era difícil para fiscalizar, pero lo más grave era que generaba arbitrajes. ¿Y qué es eso que genera arbitrajes? Entonces, ¿qué decía? Si yo tengo un asalariado normal, que de pronto no tiene muchas deducciones, no porque no quiera, sino porque no puede, ¿cierto? Entonces, a esta persona natural le tocaba ir al impuesto por el sistema ordinario, y ahí lo que le iba a pasar es que o el sistema ordinario era muy alto y esta persona no podía hacer nada. Entonces tenía que pagar porque no tenía deducciones, no tenía nada, y el IMAN ni lo tocaba. Otra persona natural que hiciera, digamos, que pudiera hacer un tipo de deducciones, esta persona natural en el sistema ordinario, pues no le pasaba nada, ¿okay? Pero el IMAN lo jalaba. Pero lo que hacían muchas personas naturales es que simplemente con incluir ingresos en un 20% más allá de la declaración, se salían del IMAN. Y esa persona natural, que podía hacer planeación tributaria, entonces al final terminaba pagando muchísimo menos de lo que pagó mi primer ejemplo, el asalariado que no podía hacer planeación tributaria. No hacía porque no podía. Entonces el sistema era como supremamente injusto. Y entonces en ese análisis, la primera recomendación que hacen es que eliminemos todo el sistema y no gravemos a las personas por las personas. Y ese es el gran cambio de la reforma. O sea, yo no gravo a la persona por lo que es la persona. No me interesa si es empleado, trabajador, por cuenta propia, si hace. No me interesa quién es la persona. Vamos a gravar el origen de las rentas. Y ese es un cambio sustancial dentro de todo el contexto del derecho, digamos, tributario, porque desaparece esa noción de personas que nosotros teníamos tan arraigados. Y aparte de eso, aquí sí hay un tema grandísimo,
yo siempre digo esto, no es que las personas naturales no pagáramos, ¿verdad? Porque eso también es un poco duro, decir, por ejemplo, cuando uno analiza en el tema de asalariados, ¿verdad?, que no pueden hacer planificación tributaria, realmente su contribución es grande. Lo que pasa es que cuando se mira todo el total de la suma de digamos, de los ingresos de las personas naturales versus el recaudo del impuesto de renta, pues es bajo. Pero es que ahí viene afectado por un tema que es sustancial. Las personas naturales no solamente trabajamos o somos asalariadas, sino muchas de las personas naturales son las dueñas de todas las compañías de las que perciben dividendos. Y los dividendos eran considerados como no gravados hasta el año 2016. No porque los dividendos no pagaran impuestos, ¿ok? Porque es que cuando uno empieza a mirar todo el tema en las cifras, los dividendos sí pagaban impuestos, solo que nosotros hemos tomado la opción de gravar la totalidad del dividendo en cabeza de la sociedad. ¿Okay? La sociedad pagaba, como ya pagó el dividendo, entonces la persona natural no pagaba. Pero no era porque no se pagara. Pero digamos que en ese análisis, claro, vamos a ver ahorita unas cifras, cuando uno mira todo el contexto, pues evidentemente la contribución es muy corta, pero digamos ahí tiene muchos factores que uno tiene que ser, digamos, un poco cuidadoso cuando hace el análisis. Pero ok. Adicional a esto, y esto sí quiero mencionarlo preliminarmente, en el año 2015, la comisión, digamos, su trabajo fue todo en el año 2015. De hecho, entregó su informe final en el año 2015, en diciembre del 2015. Pero en el año 2015 también pasó un evento súper importante. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional, en una demanda, en una acción de inconstitucionalidad, decidió reconocer en el sistema del IMAN que debería reconocerse las rentas exentas. Y eso acabó con el IMAN. Entonces, el IMAN, que era un sistema, y yo pienso que, bueno, ya se murió, ya se acabó, pero que era un sistema que se había creado un poco para, digamos, neutralizar o jalar o igualar a todos los contribuyentes asalariados, al introducirse el IMAN, digamos que se distorsionaba todo el sistema. Entonces salió la sentencia, el Ministerio de Hacienda tuvo que interponer una acción especial pidiéndole a la Corte que difiriera los efectos hasta diciembre del 2016. Y hasta ese momento quedaron diferidos, hasta diciembre del 2016. ¿Por qué? Porque sencillamente todo el sistema sobre mi clasificación de personas naturales, pues digamos que quedaba como al vacío y al traste con esa declaratoria de la renta exenta. Entonces, en octubre, después de todo el proceso de paz y todo lo demás, el Gobierno Nacional presentó a discusión del Congreso el proyecto. ¿Qué hace el Gobierno Nacional? Aquí es súper relevante. Entonces, el Gobierno Nacional recoge todas las recomendaciones de la Comisión de Expertos. Todo. Y cuando recoge esas recomendaciones, el punto es que la Comisión de Expertos, cuando dijo que gravemos a todas las rentas y que gravemos, proponía que la tarifa progresiva de las personas naturales en Colombia estaba muy corta y que esa tabla debería modificarse y que el impuesto de las personas naturales no debería ser el 33%, sino deberíamos llegar mínimo a un 35%. Y el gobierno presentó así su proyecto. Entonces modificaba la tabla, grababa los dividendos, clasificaba las rentas, grababa no por las personas, sino por las rentas, y así se fue el proyecto al Congreso de la República. En diciembre, digamos ya con las sesiones extras y todo lo demás que pasó, ¿qué hace el Congreso? En diciembre, esto es aquí que va la carrera, pero en diciembre el Congreso, al estudiar el tema de las personas naturales, digamos, acepta parcialmente las recomendaciones o la propuesta del gobierno, pero hace una salvedad. Y dice, entiendo lo de la poca contribución y entiendo que debemos grabar los dividendos y entiendo que debemos grabar las rentas de capital, pero sí deberíamos privilegiar las rentas de los asalariados. Y eso es súper importante, porque cuando dijo eso, que privilegiemos la renta de los asalariados, desechó la tabla, que ahorita les voy a presentar las 3 tablas, desechó la tabla que era un poco altísima, y porque, digamos, los tramos exentos se reducen, la tarifa se aumenta, y dice, no juego con la tabla, dejen la tabla y voy a consagrar como nueva tabla en el nuevo sistema, la tabla que veníamos manejando para las rentas de personas naturales asalariadas. Y eso es importante. ¿Okay? Lo que sí hizo fue crear unas limitaciones en las deducciones y en las rentas exentas, y de todas maneras la contribución de los asalariados va a ser mucho más alta en el año 2017 versus lo que tengamos que pagar en el año 2016, y ahora vamos a ver cómo funciona el sistema. Pero eso, digamos, esos fueron los antecedentes que pasaron. Quiero solo mostrarle esto. Esta es la tarifa de renta en Colombia, ¿ok?
como mi tarifa de renta Colombia en el año 2016 es por tabla, todos son por tabla progresiva, mi techo era el 33%. Entonces fíjense cómo se ve el 33%, estos son los países OCDE, ¿ok? Pues ni siquiera me comparo. Por aquí está Japón que llega al 55%, o sea, no hay manera de compararme yo con mi tarifita del 33%. Ahora, si me acerco un poco, ¿cierto?, a qué pasa en los países de América Latina, Chile y México son países OCDE. Por eso Chile y México tratan de acercarse hacia esta tendencia. Pero los demás países de América Latina tengo lo contrario, tengo una tarifa igual a la mía, otros tienen 35%, Perú tiene el 30%, entonces digamos que estaría comportándome más o menos igual. El problema es que, digamos, con las evaluaciones que se han venido haciendo para el tema de la OCDE, que ahí es donde tenemos un poco el tema, Colombia, los países OCDE, la contribución del digamos, de los recursos versus el PIB de las personas naturales es esta. Y mire la contribución de Colombia. Y lo que se pretende, digamos, en los países OCDE, es que el impuesto recaiga en las personas naturales. Mira acá, esto es las personas naturales, en las personas naturales y no en las personas jurídicas. Entonces, esta es la contribución de las personas jurídicas en la totalidad de los recaudos en los países OCDE. Cuando voy a Colombia, pues ustedes miran, este es lo que pagan las personas jurídicas, aquí miren lo que pagan las personas, y esto es lo que contribuimos las personas naturales, o sea, el 80% del recaudo por impuestos en Colombia está sustentado en las personas jurídicas, y lo que nos está recomendando la OCDE es que tenemos que movernos hacia esta tendencia. Por eso miren a México, pero Chile tiene un sistema distinto. Entonces, digamos que esto fue todos los antecedentes que hacían que de todas maneras, digamos, el sistema tocara moverlo. Entonces, vamos a entrar ahora sí en análisis del impuesto de renta. ¿Qué hace entonces la ley 1819? ¿Okay? ¿Qué hace esta ley? Lo primero que hace es eliminar todo lo que teníamos, pero yo creo que el IMAN ya estaba eliminado con la sentencia de la Corte Constitucional, pero de manera expresa deroga la categoría de empleados, trabajadores por cuenta propia, todos los sistemas del IMAN y el IMAS. Esto ustedes lo deben tener en cuenta cuando van a presentar su declaración de renta del 2016, pero hasta ahí murió. ¿Okay? Tenemos el último IMAN, ya salieron las declaraciones, pero será el último año que presentemos con este sistema alternativo. Y lo que viene a hacer la reforma es a introducir nuevas reglas. Entonces ahora lo que vamos a gravar son las rentas. Y como voy a grabar las rentas, entonces lo que me encargo de hacer es identificar el origen de las rentas. Básicamente el origen de las rentas, ¿cuáles son? Las rentas laborales, las rentas de pensiones, las rentas de los rentistas de capital, las demás rentas, que es como una bolsa que llevo lo demás, y la renta de los dividendos. Y creo 5 rentas cedulares. Entonces ahorita vamos a ver cómo va a ser esa declaración de renta. Adicionalmente, trajo 3 tablas de impuesto, y si el sistema era complejo, entonces ahora con 5 rentas cedulares, con 3 tablas de impuesto, digamos que el sistema, pues digamos en el tema de complejo, sigue siendo complejo, Hay unas nuevas limitaciones a beneficios, y de manera expresa se reconoce la compensación de las pérdidas, que era un tema que digamos, las personas naturales habían ido ganando a nivel jurisprudencial, a nivel de Consejo de Estado, pero que no estaba en la ley. Entonces se reconoce la compensación de pérdidas. Eso es bueno. La noticia mala es que las personas asalariadas no tenemos, o sea, esa renta de trabajo, pues es una renta de trabajo que por sí misma pues no genera pérdidas. Entonces, la renta de trabajo no tenemos pérdidas para compensar. Esa es como la noticia buena y la noticia mala. Bueno. Entonces, este es el nuevo sistema. Entonces, hoy digamos, a partir del año 2017, y esto también va a pasar un poco para la retención a fuente, pero digamos, aquí no tanto, pero a partir del año 2017, cuando vaya a hacer mi declaración de renta, el programa de la DIAN lo que va a hacer es abrir unos cajones, esa es la renta cedular, unos cajoncitos totalmente separados, en los cuales la persona natural tiene que ir e identificar primero el ingreso que obtuvo en el año, de dónde es. Entonces voy poquito. Si yo solamente soy trabajador, entonces pues sencillamente digo, me voy a la cédula número 1, que es laboral. Pero con toda seguridad, todos los trabajadores tenemos unas cuentas. Tienen su cuenta de ahorros, ¿ok? O tiene por ahí su cuentica ahí para cualquier, su escondido. Tiene su guardadito. Esas cuentas ya no son, esos rendimientos no son de la renta laboral. ¿Por qué? Porque esos no son ingresos de la renta laboral. Entonces, cuando tenga mi declaración y me tengo que ir a clasificar en cada uno de esos cajones, lo que tengo que coger es inmediatamente mis ingresos por rendimientos y colocarlo aquí, porque aquí en ese cajoncito que se llama rentistas está todos los ingresos. Si tengo por ahí un extra de un arrendamiento, también se va para aquí. Pero si de casualidad también tengo, no sé, un salón de belleza, digo, entonces me iré para una actividad comercial, ¿ok? Seguramente me iré para otra de las demás rentas.
Y lo que pide la norma a partir del año 2017 es que los ingresos no gravados, las deducciones, las rentas exentas y los beneficios tributarios solamente los puedo llevar en la renta al cual corresponde. Entonces sigo con mi ejemplo del señor que tiene actividades, el trabajador que tiene actividades adicionales. Si él tiene aportes a los fondos de pensión, mira, aportes obligatorios, por los aportes obligatorios de su salario solo puedo poner en la renta, en este cajoncito de salarios. No puedo pretender, digo, no, pues aquí tengo la renta exenta, no, mejor entonces lo llevo acá que voy a pagar. No, no puedo pretender eso. O sea, porque esa es la filosofía de las cédulas, es gravar toda la renta con todos sus costos y deducciones de manera separada. Entonces, así lo voy a hacer. Entonces, después de que yo llevo acá, en cada cajoncito, mis ingresos, ahora vamos a ver un poco en detalle mis deducciones, mis ingresos no grabados. Entonces, ¿qué hace la norma? Entonces, la norma dice, bueno, perfecto, tengo mis 5 cédulas. Ahora tengo que ir al impuesto. Cuando voy al impuesto, entonces cojo la cédula 1 y la cédula 2 y lo llevo a la famosa tabla que yo les venía hablando antes. Esta tabla es súper privilegiada, si quisiera decirlo. ¿Por qué? Porque esta tabla nos grava, ¿cierto?, del 0 al 33%, pero dice que tiene unas tarifas intermedias que son del 19 y del 28. Pero lo que dice la tabla, por ejemplo, es que si la renta gravable no supera 34 millones, estoy hablando cifras 2017, todo eso se grava a la tarifa del 0. Que si el señor tuvo 50 millones, ¿cierto? Entonces lo voy a gravar a la tarifa al 19, pero no es que lo grabe a la tarifa al 19, sino que yo cojo mis 50 millones, los primeros 34 los grabo al 0, la siguiente fracción, que son los 16 millones, sí la llevo al 19% y así sucesivamente. Entonces es una tabla progresiva y esa tabla, que pareciera que fuera una tabla, es la tabla que veníamos aplicando. ¿Por qué? Y esto fue la última modificación del Congreso. Entonces tenemos nuestra tabla y esta tabla le va a aplicar a las rentas laborales y a la segunda, que es la renta de pensiones. Listo, perfecto. Ahora, si el trabajador, si esta persona natural, perdón, no tiene rentas de este concepto, sino tiene rentas por los rentistas de capital o las demás rentas, entonces sumo las dos, ¿ok? Sumo las dos y cuando voy a la tabla, ya no tengo esta tabla. Tengo una tabla progresiva, que la tabla progresiva tiene sus beneficios, pero esta tabla progresiva ya se abre en 5 tarifas. La primera va del 0, que es así, el 10 la segunda. Y el tramo exento es 19 millones. Entonces, ¿qué significa, con mi ejemplo que tenía antes? Que si el señor se gana 34 millones, ¿ok? ¿Cierto? Solo 19 millones serán exentos. Y la diferencia, no sé, 16, pero no sé. Esa sí se grava a la tarifa del 10%. Si hubiera estado en esta tabla, no se grava. Pero si a nosotros nos hubieran colocado esta tabla, pues estaríamos hablando de esto en materia de personas naturales y esta era la tabla que se pretendía llevar a todas las personas naturales. Segunda tabla. Y la última cédula es una cédula súper especial. Este es uno de los temas más fuertes de la reforma tributaria. O sea, grabamos los dividendos, pero solo se graban si lo perciben personas naturales. Si los dividendos son percibidos por sociedades, no. Entonces, solo es para las personas naturales y si yo adicionalmente, el trabajador, tiene unas acciones, ¿ok? Porque puedo tener acciones, entonces cuando voy a ver a dónde las llevo, no las puedo llevar aquí a la renta laboral. Tengo que llevarla a la renta de los dividendos y esto se graba con otra tabla. Y esa tabla va del 0, el 5 o el 10% y el tramo exento es el mismo de la cédula 3 y 4, 19 millones de pesos, o sea que es mucho más corto. Cuanto más sea más corto, significa más impuesto, porque digamos la deducción es más pequeña. Entonces, digamos, este es el beneficio de las tablas. Después, ¿qué va a pasar? Entonces ya determiné mi impuesto acá, la renta líquida con su impuesto, la renta líquida con su impuesto, la renta líquida con su impuesto, y debo sumarla. Aquí ya hay un tema que, digamos, por imprecisión de la norma, la reforma, digamos, se nota un poco, digamos, la carrera que hubo, porque esto fue una carrera para aprobar la ley. Ayer, Hierro, ¿dónde está Angélica? Desde ayer salió en la página de la DIAN un decreto para corregir algunos hierros, ¿ok? Los hierros, ¿cuántas hojas son? ¿12? ¿15 hojas? Para corregir los hierros que ya detectaron en la norma. O sea, que no era el artículo 2, sino era el 5. Pero es que eso es sustancial, porque el artículo 2 reducía al 40, el 5 al 60, por decir algo. Entonces, las indicaciones estaban mal. O sea, entonces, fue una reforma hacia la carrera. Y en esas carreras, entonces, falta un tema súper importante, en la renta presuntiva. Normalmente no pagamos por renta presuntiva, normalmente. Pues nosotros, que somos asalariados, nos toca pagar sobre las rentas de salario.
Pero lo que sí pasa es que, para los asalariados, pero un momentico, es que, ven, solo un segundito, qué pena, es que hoy teníamos que presentar, ¿no? Bueno, listo. Entonces, lo que sí pasa, entonces es que yo tengo que, en las otras rentas, sí tengo que salir a compararme contra la renta presuntiva. ¿Qué compara uno? Suma la renta líquida ordinaria, entonces aquí tengo 1, 2 y 3, ¿ok? Ya. Esta no tiene rentas exentas, esta renta líquida ordinaria, la renta exenta viene por aquí arriba y la de pensiones. Pero tengo que sumarlas. Y después la comparo contra la renta presuntiva que subió, 3.5, perfecto, voy y la comparo. ¿Es mayor el 3.5? Perfecto. Digo, aplíquele la tarifa, ¿cierto? Porque ahora tengo que aplicar. Antes era fácil porque era la misma tabla. Aplico la tarifa. La ley no dijo qué tarifa. Y cuando hablo de la renta presuntiva, hablo de otra cosa. Entonces, como no hay tarifa, y esto sí, en materia del impuesto de renta, todos los elementos de la obligación los tiene que dar la ley. El decreto de hierros no le sirve. No lo pueden hacer. Y no puede la DIAN pretender decir, ay, no, espere, ¿cuántos activos son de estos, cuántos activos de estos o cuántos activos de esto? Y sobre esa base, entonces, aplíquele proporcionalmente. O sea, no, ahí, o sea, mientras no, reforma tributaria vamos a tener otra, ¿ok? De la siguiente reforma tributaria tienen que arreglar, pues esto, pero para el año 2017 no quedó tabla para renta presuntiva. No hay tabla, no hay impuesto. O sea, no hay tabla, no hay impuestos. Es como la regla, ¿por qué? Porque es un principio democrático del origen del impuesto, que el impuesto, los elementos me los da el Congreso y nadie más, y el Congreso no lo dio, entonces pues no se aplica, sencillamente. Entonces ahí tenemos, vamos a ver qué hace la DIAN con el tema de la renta presuntiva. Ok, listo. Descuentos tributarios, como aquí otro tema súper relevante. Si yo tengo acciones en el exterior, tengo acciones que puedo tener aquí, acciones de una entidad extranjera, las acciones se me van a ir aquí, todas, nacionales, dividendos nacionales, extranjeros, todos se van acá. Pero las acciones normalmente tienen descuentos, porque la sociedad que lo generó pagó impuesto o porque me pueden hacer una retención cuando me pagan la acción. Entonces, este descuento tributario que viene de esta renta, cuando voy a hacer el sistema cedular, ¿ok? El descuento tributario, además que las cédulas, su origen es la aplicación de los descuentos tributarios del exterior, no dijo nada. Y entonces el descuento tributario me sirve para neutralizar los impuestos que tenga que pagar por cualquiera de las cédulas. Un poco, o sea, digamos como llamando la atención de las inconsistencias de la norma, pero así quedó. Entonces, el descuento tributario que tenga, sí lo puedo aplicar, digamos, contra la suma total de los impuestos que me va a dar por las 3 tablas, ¿ok? Entonces, digamos que aquí, más o menos, ya tenemos identificado cuál es nuestro sistema, ¿cierto?, de las cédulas. Ahora vamos a analizar las cédulas, porque ahí es donde está el quid del asunto. Entonces, veamos. Entonces, lo primero que tenemos es, y les presento, la primera cédula se llama, ya les dije, las rentas de trabajo, y les presento la depuración. Si ustedes la leen, y yo sé que ustedes mínimo miran su retención a fuente, mínimo hacen su declaración de renta, ¿no? Ok, miren, mínimo. Bueno, entonces, si ustedes miran, el sistema de depuración es lo mismo. Digamos, en esencia es igual, pero es que tiene que ser igual, tiene que ser igual. ¿Y por qué tiene que ser igual? Porque el sistema tiene que ser igual, porque siempre que se hable de un impuesto de renta, es un impuesto que se depura, es un impuesto que toma los ingresos y le pregunta al señor en todas las legislaciones cómo le fue, cuáles fueron sus costos, qué más gastos tuvo, oiga, hay unos beneficios tributarios, llévelos, y así funciona la fórmula, ingresos, menos los ingresos no grabados, menos los costos, menos las deducciones, menos las rentas exentas, y después le pregunta, listo, y le aplico la tarifa. Todos los sistemas funcionan así. Entonces, siempre vamos a tener este sistema. Ahora, lo que pasa es que a veces recomponemos, que es lo que hicimos, o lo que pasa es que a veces limitamos, que fue lo que hicimos en este momento. Entonces, primero, ¿qué va a ir a la cédula de ingresos? Entonces, aquí tenemos todo lo que sea rentas de trabajo, y aquí el concepto es mucho más amplio que lo que es renta laboral. Es muchísimo más amplio. Son dos conceptos distintos, o sea, la renta laboral de las demás rentas son distintas, las rentas laborales son las que vienen de una relación laboral, legal o reglamentaria o un contrato de trabajo. Pero la renta de trabajo es un concepto mucho más amplio, y aquí yo fui a ese concepto amplio y digo que son rentas de esta cédula, los salarios, las comisiones, las prestaciones, los honorarios, lo que ganan los sacerdotes, ¿ok? Todas las compensaciones por servicios personales. Y para los honorarios me dice que se califica en esta renta siempre que la persona no haya contratado más de 2 trabajadores.
O sea, y como yo no puedo contratar trabajador y medio, entonces no haya contratado sino un solo trabajador para prestar mi renta, ¿ok? O sea, que haya llamado a un solo trabajador para prestar mi renta. Permítanme un segundito, que es que tenemos una licitación y hicimos un cambio de razón social y nos está matando. Bueno, entonces vamos a ver cómo se depura la renta, que ahí es, digamos, después de este concepto tan amplio, ahora, antes cuando eran empleados había toda una discusión. Si todos los trabajadores, digamos, honorarios, comisiones y servicios, todos podían ser empleados, entonces ya ahí decía que no. Entonces algunos no tenían derecho a las deducciones, porque las deducciones solo venían para las rentas de laborales, ¿ok? Pero aquí, como el concepto se amplía, entonces estoy hablando todo en rentas de trabajo. ¿Qué más tenemos contra esas rentas de trabajo? Entonces, primero, después de que yo determino mis ingresos, entonces tengo que llevar mis ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En la declaración de renta que ustedes van a llevar por el año 2016 no tiene nada. ¿Por qué? Porque es que de pronto los dividendos, ¿ok? Pero para esta renta de manera particular, estos conceptos en el año 2016 se manejaban, los gastos de salud era una deducción y todo lo de pensiones estaba aquí abajo. Entonces aquí y esto, vuelvo y digo, no. Los aportes obligatorios a salud, los aportes obligatorios a pensiones son ingreso no constitutivo de renta. Eso es importante. O sea, ahorita vamos a ver por qué. O sea, cómo juega esta fórmula. Entonces tengo mis ingresos menos ingresos no constitutivos, y tengan aquí en mente que entre los ingresos y los ingresos no constitutivos, esta resta me dan los ingresos netos que yo tengo en el año. Ok, listo. Después me dijo, contra esos ingresos, lleve las deducciones. Las deducciones no cambiaron. Entonces usted tiene derecho a deducción por pagos de salud, medicina prepagada, limitada a las 16 VTs mensuales. Tiene derecho a sus intereses de vivienda limitados a 1.200 VTs en el año. Tiene derecho a sus dependientes limitados al 10% del valor de su ingreso, y si usted gana mucho, en todo caso, hasta 32 VTs. Siguen las mismas deducciones. ¿Cambió? No cambió. Perfecto. Después de las deducciones, tengo las rentas exentas. ¿Okay? En las rentas exentas, ¿qué tenemos? Primero, los que aún no están en salario integral, o sea, ellos tienen anualmente, no las cesantías, salvo que la retiren, pero tienen, por ejemplo, los intereses de las cesantías que se lo pagan en el mes de febrero. Entonces, eso es una renta exenta y toca seguirla llevando, ¿ok? Tengo su renta exenta. Y después de eso, ¿qué viene? Aquí tenemos nuestros famosos aportes a fondos voluntarios. Entonces, eso tampoco cambió. El trabajador puede girar a los fondos de pensiones el 30%, ¿cierto?, de los ingresos, ¿cierto?, sin incluir, porque antes estaban aquí, esto de los aportes obligatorios, que me frenaba un poco el aporte, y siempre y cuando no excedan el año de 3.800 VT. Aquí les voy a dejar un gran interrogante, que es como el tema. Entonces, ¿tengo derecho claro? ¿Sigue igual claro? ¿Tengo derecho hasta el 30? Claro. Perfecto. Después de que tengo mis aportes, entonces llego a mi renta exenta, ¿ok? La renta exenta se está reconociendo expresamente para toda la tabla, para todos los trabajadores. ¿Qué dice en la renta exenta? La renta exenta se depura igual como antes. Entonces, tomo mis ingresos, tomo los ingresos no constitutivos, tomo todas estas deducciones y tomo las rentas exentas anteriores, o sea, cesantías y aportes. Hago un subtotal y le aplico el 25%, ¿ok? Y este es mi 25%. Si yo aporto más a fondos de pensiones, por ejemplo, mi renta exenta es más pequeña, ¿sí? Mi renta exenta es más pequeña. ¿Por qué? Porque es el resultado ahora de llevar todas las deducciones. Y hasta ahí era lo mismo como veníamos haciendo la declaración de renta el año pasado. El punto está en esto, ¿ok? Mírenlo muy bien. Porque lo que hizo la norma fue introducir un nuevo criterio. ¿Y el nuevo criterio cuál es? Que dice que las deducciones y las rentas exentas, o sea, todo esto, ¿cierto?, toda esa sumatoria no pueden exceder el 40% de este que se llamaba ingresos netos, de los ingresos menos los ingresos no constitutivos. Y ahí es donde está el gran cambio, en ese punto. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir haciendo aportes, yo puedo tener deducciones, pero de pronto si estoy teniendo, por ejemplo, deducciones sobre intereses de vivienda y tengo, digamos, estoy en la primera fase, que es un poco alto los intereses, sumado a mi dependiente y sumado de pronto al pago de salud, pues realmente pareciera ser, porque toca hacer, cada uno coge ahora, va a mirar sus ingresos y ustedes saben cuánto le retiran por aporte a fondo de pensiones y a salud, y ahí ya saben cuánto es el límite que tienen en el año, del 40. Ahí ya lo tienen todos. Y pareciera ser que tengo que revisar, ¿cierto?, la deducción
de los aportes a los fondos de pensiones, porque digamos, las otras pues son deducciones que vienen porque realmente las tengo, ¿sí? Realmente las tengo, o puede que no las tenga. Listo. Entonces, como pueden apreciar, digamos, el tema está un poco complicado, y después de que yo hago todo esto, entonces, claro, puedo tener aquí una cantidad de deducciones en el año, y el programa de la DIAN, eso sí, póngale la firma, apenas yo incluya ingresos no constitutivos, automáticamente me saca el techo, me dice, pues hasta ahí va, porque eso, el programita así es como medio bueno, entonces hasta ahí va, y me deja en esa suma, y esa suma, entonces ahí cogeré la suma que me deje el 40, quito los ingresos no grabados menos el 40, llego a la renta líquida gravable y a esto le aplico la nueva tarifa. Entonces, como pueden apreciar, el tema sí es un poco complicado. Ok, entonces el tema, digamos, se nos cambió todo el sistema, cambió sustancialmente, pero no por los conceptos, es que realmente lo que vino a hacer es esta limitación, ¿ok? Es la limitación, y ahí nos toca echar todo el mundo, pues estar atentos. Vamos a pasar por las otras rentas rápido para poder mirar un poco qué nos va a pasar en retención y qué nos pasa en los demás. Los pensionados. Mire, los pensionados, la verdad es que se quería gravar. La recomendación de la Comisión de Expertos es que ahí hay un margen de gravabilidad. Pero ¿cuál es el punto? Entonces, ¿qué son pensiones? Todo lo que venga a pensiones. O sea, todo lo que suene devoluciones, las devoluciones pensionales, las indemnizaciones sustitutivas, las pensiones de jubilación, las pensiones de invalidez, todo. Los pensionados no pagan ya, sus únicos gastos que van a tener es el aporte a salud y el aporte a los fondos de solidaridad. Pero los pensionados tienen una renta exenta, que esto sí, o sea, tienen una renta exenta de 1.000 VTs mensuales. La VT quedó en 31.800, o sea, 31.800.000 mensuales es renta exenta para el pensionado. Entonces, realmente en el país no hay, seguramente puede existir alguno, de todas maneras ahí le estoy dejando que tenga todos sus derechos de renta exenta, pudiera existir, y ellos no tienen la limitación del 40%, o sea, ellos van a llevar toda la renta exenta, y después, si le queda alguito, pues va a esta renta líquida gravable, pero si queda alguito para gravar, acordémonos que el primer tramo de esta tabla, que es de 34 millones, es exento. O sea, si queda algo, después de los 31 millones, si llega a quedar algo, entonces hay otro tramo exento de 34, o sea, pues, en el anual, ¿no? En el anual. O sea, digamos que no sé si hay algún pensionado que pague, pero ahí está el tema, de pronto. Bueno, listo, sigamos. Cédula 3. La cédula 3 son las rentas de capital. Entonces, recuerda mi asalariado, mi empleado, que tiene unas cuenticas o tiene unos ahorritos y tiene por ahí unos títulos. Unos títulos, o sea, títulos, unos CDTs, unos títulos, una fiducia, todo eso que inventan. Entonces, este señor, esos ingresos antes yo lo llevaba todo en la misma declaración. Yo cogía y hacía una suma de todo y después llevaba todos los gastos y después ahí todo se sumaba ahí. Bueno, y todo pasaba allá. Hoy no. Entonces tengo que llevar en esta cédula todos los ingresos por intereses, rendimientos financieros, los títulos, los arrendamientos, las regalías y todo lo que tenga que ver como con explotación de intangibles. Y esto se va en esta cédula. ¿Qué tiene ese señor como deducible? Digamos, primero, puede llevar los ingresos no constitutivos de renta, claro, pero lo que sea que aportó sobre esto, sobre sus demás rentas, no sobre las rentas de trabajo, ¿ok? No, sobre sus demás rentas, salud, pensiones y pensiones. Y le dice la norma que adicionalmente puede llevar los costos y gastos procedentes debidamente soportados. Entonces, asumamos que este señor, pues para poder tener esos rendimientos, saca créditos, ¿ok? Uno. O para los arrendamientos, paga el impuesto, paga los impuestos y todo. Entonces, lleve todos estos gastos y después le dice, lleve las rentas exentas. La renta exenta, él puede hacer aportes a los fondos de pensiones también. Aquí el problema que hay es este. Entonces, después le dice, después de que usted lleve los ingresos no grabados, los gastos y las rentas exentas, entonces le dice, lo mismo que en la otra fórmula, las rentas exentas y las deducciones no pueden exceder la suma del 10% de los ingresos menos los gastos. Entonces tengo que restar los gastos para volver a aplicar los gastos y volver a aplicar el 10, y aquí tengo una fórmula circular, otro error de la ley. Así es, un error de la ley, y la verdad esto ahí está como un poco complicado, porque ahí se no lo pueden hacer con el hierro. O sea, aquí toca darle alguna interpretación un poco sana,
Aquí de pronto era con las deducciones que no tengan relación de causalidad. Realmente, pues aquí les quedó mal, pero bueno, vamos a ver qué dice la DIAN, porque hay una fórmula mal. Rentas no laborales, todo lo demás. Entonces, si yo soy un contador, si yo soy un abogado, si yo, no sé, pero ya tengo más de 2 trabajadoras y ahora sí 2 trabajadores o más contratados, yo ya no soy, la ley no me mira como si fuera un trabajador, la ley me mira más como un empresario. Entonces, aquí, en el trabajador, lo único que tenía era la renta exenta. Cuando me mira como medio empresario, como con una actividad diferente, entonces aquí él puede llevar todos los costos y gastos reimputables a esa actividad. Tengo el mismo IVA aquí del 10% limitado, pero todas estas 2 rentas van a una nueva tabla, que esta nueva tabla ya se las presenté antes, va hasta el 35%, y eso serían, digamos, cómo se graban a las rentistas de capital y a las demás rentas. Por ejemplo, aquí está toda la actividad comercial, que van a estar ahí grabados. Ok, voy a hablarles de la última cédula, y esta cédula, digamos que es una cédula súper particular, si ustedes la miran, es una cédula, además que ya está demandada, o sea, no, la cédula no, están demandados el gravamen de los dividendos, está demandado esto, ¿okay? El gravamen de los dividendos. Pero es una cédula que dice, primero, señor, si usted tiene dividendos de sociedades nacionales o de sociedades extranjeras, ¿okay? Los dividendos se abren en otro cajón. Y fíjense que, listo, llevo mis ingresos por dividendos, participaciones, todo lo que sea dividendo. Pero fíjense que aquí la norma no dice nada de gastos, no dice ni costos ni deducciones. O sea, lo que pretende la norma ahí es gravar sobre la renta o sobre el ingreso bruto del dividendo. Entonces, tomo mis dividendos y lo único que me dice la norma es abra otros 2 subcajones. O sea, un poco digo que lo complejo de este sistema. Ahora hablamos otros 2 cajoncitos más pequeños dentro del cajón grande. Y aquí clasifíqueme los dividendos que pagan impuesto en cabeza de la sociedad y los dividendos que no pagaron impuesto en cabeza de la sociedad. Los dividendos que pagaron impuesto en cabeza de la sociedad, ¿ok?, se graban con las tarifas del 0, el 5 y el 10 con sus tramos exentos de 19 millones. Y los que no pagaron, entonces 0, 5 y 10, en mente, pero con tramo exento, ¿sí? Y los que no pagaron se graban a la tarifa del 35% más sobre el saldo restante 0, 5 o 10, dependiendo si exceden de 19 millones. Las sociedades, si pagan el impuesto, porque acuérdense que aquí pagan el 33. Si la sociedad llega a pagar más la sobretasa, pero digamos que la tarifa es 33 más la sobretasa. Si me dan un dividendo que la sociedad no pagó, por ejemplo, no sé, una renta exenta que tenían hoteles, por decir algo ahí, ¿ok? La sociedad no paga porque tiene la renta exenta. Si decreta el dividendo, entonces el accionista paga, digamos. Y si el accionista paga, ¿cuánto va a pagar? Le tengo que pagar el 35. Si ahora pagó a la sociedad, paga el 33. O sea, hay una cantidad aquí, hay de cosas que ahora son, no, ahora los tratos entre sociedades y personas naturales es totalmente distinto, pero es que también son distintos contribuyentes. Pero ahora es mucho más, o sea, las diferencias son más abismales. Entonces, y esta renta, digamos, lo que se le está criticando es acá, porque evidentemente muchas personas, o sea, si ahora voy a pagar por el dividendo, algunos se endeudan para ir a comprar las acciones y pago el interés y me pagan el dividendo, ¿okay? Otros, para yo comprar una acción en una bolsa de valores, o sea, no puedo ir a la bolsa y digo, venga a comprar una acción, o sea, tengo que pagar un comisionista, que es un gasto absolutamente inherente a la obtención de la renta de dividendos, pero no dejan. Entonces vamos a ver también, aquí ya hay varias demandas contra la ley, ¿no? Vamos a mirar primero cómo va la demanda de los dividendos, que ahora cuando damos la comparación vemos un poco y vamos a entender un poco el contexto. Entonces este es el sistema de dividendos. Solo quiero que miren este. Entonces, para que veamos, los que están aquí sentados, si van a tener o no obligación de declarar, antes de que les digan los efectos en las asalariadas. Entonces, sí. Entonces, estos son, digamos, hoy los topes. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, miren, esto es lo actual, esto es la reforma. ¿Qué hace la reforma? Solo le permitieron bajar esto. O sea, el referente para yo declarar cuando tengo consumos con tarjeta de crédito, consumos con compras y consignaciones bancarias. Eso lo bajaron a 1.400 VTs. Lo que decía el proyecto era gravísimo, porque el proyecto quería bajar el tope de los ingresos. Aquí yo declaro a partir de 40 millones de pesos, ¿ok? Aquí querían bajar este tope y colocarlo a 1.000 y a 1.200 VTs. O sea, ¿para qué? Para que tuviéramos más declarantes. Mire, yo sí estoy de acuerdo con eso. Yo sí estoy de acuerdo con que bajaran el tope.
ellos no van a declarar. ¿Por qué? Porque el tramo exento siempre va a ser 34 millones y digamos estos primeros que están en la tabla con esta renta líquida no pagan. Pero es que yo siento que nosotros, o sea, que se perdió toda la conciencia del impuesto, de lo que tengo que hacer, de lo que me están quitando las deducciones, de todo, porque como todo funciona vía retención y como, no tengo como que ni idea, pero aparte de eso obliga también un poco a las sociedades y a todo el mundo y a tener conciencia del impuesto. Lo que pasa es que, ahorita porque estamos en la reforma de cómo me golpeó, después entonces eso como que pasa. Y si uno no tiene conciencia digamos, de cómo se determina el impuesto, qué es lo que se está discutiendo, este es tema de todo cada 2 años. Y nosotros elegimos los congresistas, o sea, nosotros elegimos el que me va a cobrar, el que me va a fijar mi impuesto. Entonces un poco que se perdió la conciencia y cuando hay más declarantes, lo que pasa es que sí, pues hay más, pero ahí están los programas y ahora resultan como fáciles. Yo creo que existiría un poco más de conciencia cuanto cómo pago ese impuesto, por lo menos. Pero bueno, eso no pasó porque en el Congreso eso sí fue una cosa que fue Troya. Entonces, mantuvimos el parámetro de ingresos y de patrimonio. Entonces, ¿quién va a declarar en el año 2016? La que vamos a presentar ahorita. Personas que tengan ingresos en este año, el año pasado, que superaron 41 millones, personas que hayan superado un patrimonio de 133 millones y las personas que tuvieron consumos o que si al caso fueron y compraron una casa, así no costara 133 millones, sino 100, pero compraron, que hayan comprado por encima de 83 millones o que tengan consignaciones superiores a 133 millones. Eso, prestar la cuenta para algo, eso no, nunca es bueno, para nada. Entonces, esto es lo que está para el año 2016, pero digamos el ingreso nos marca que es lo que al final suma 41 y 133 millones. Para el año 2017, personas, o sea, el que está corriendo, quien ya sepa que está por encima de 44 millones o está por encima de 143 millones, ya marca. Y lo redujeron. ¿A cuánto? A 44 millones 603, ¿ok? Esto, los parámetros de consignaciones, compras, que en este es muy fácil, a veces personas naturales no tienen más de esto, no tienen el patrimonio, se compran de verdad un apartamento, 80 millones, ya cayeron. Y además lo compré financiado, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero ya por ese primer año tendrían la obligación de declarar porque hicieron compras por encima de 44 millones, pero en mi ejemplo 80 millones, estarían obligados a declarar y el notario siempre reporta. Entonces, ahí con cuidado. Entonces, estos son los que están obligados a declarar. Oye, un tema súper especial que se me faltó nombrarles. Esto solo aplica para residentes. Las personas no residentes van por otras reglas. ¿Okay? Esto es solo para residentes porque hemos estado más de 6 meses continuos. Entonces, en Colombia viviendo, pero para los demás no aplica. Entonces, sobre esta base, les traigo un par de cuadritos. ¿Cuál sería el efecto? ¿Okay? Entonces les explico ahí un poco, ya lo he puesto en progresión. ¿Cuál sería el efecto? Devuelve tu momentico ahí, los 41, 654. Los 41, es en el 2016. Son 3,471. 3.471. Eso no quiere decir que el impuesto, que no. eso tenga impuesto, pero No. sí obligación de Así, declarar. quien gane más, divídelo. ¿Cuánto? Quien gane más de 3,471. 3.471.000. Quien gane, eso mensual, no, pero puede ser que gane 2 millones, pero me dieron un bono de 15 o no, y ya me pasé, ¿no? O sea, no solo que ganen menos, sí, que en el año no hayan obtenido ingresos brutos que excedan de 41 millones de pesos, ¿ok? Les toca declarar en el 2016. En el 2017, 44. No, Sí. 3, 7, 16, pero independientemente de eso es obligación de declarar. No necesariamente hay lugar impuesto que ya Vamos a ver. Si hay impuesto o no hay impuesto. Ya lo vamos a ver. Pero de declarar sí. Si no presento la declaración, Ay, no sí. tengo impuesto, tengo problemas. Mire, y ese es otro tema. Lo único efectivo de los medios magnéticos que reportan las compañías, de verdad, lo único efectivo es la información de salarios. Porque a veces, no, incluso les digo, a veces no es que no declare la persona natural, sino les voy a decir un tema que ese sí cae en muchísima gente. El reembolso de gastos. Las políticas de la compañía dicen que si usted no ha reembolsado un gasto, o sea, usted tenía que le dieron la plata, el viático, no sé qué, y toca legalizarlo. No lo legalizó nunca jamás en la vida, pues la compañía cuando ya hace sus medios magnéticos, pues lo declara y lo informa en cabeza de la señora que no legalizó, porque eso dice, que si no legalizó, le dio esa plata, ¿quién reporta a la DIAN? Entonces, él va y presenta su declaración con el certificado de ingresos y retenciones.
Y a los 20 días después de que pase su declaración presentada, le llega a la DIAN y dice, porque conozco muchísimos casos, señor, le faltó llevar en su declaración, entonces el señor se viene aquí furioso, con nómina y con todo el mundo acá, y entonces todo histérico, seguro, furioso. Y entonces le dice, claro, pero es que me están reportando una plata que yo no me gané. Entonces, claro, después de que, ay, mira, ¿quién reportó? Pues ahí está. ¿Qué se reportó la compañía porque tiene que reportarlo? Pues el reembolso que jamás legalizó. Y eso se fue con el NIE de él. Y ahí lo único que le toca, porque tenía que legalizarlo a tiempo, pues lo único que le toca es salir y corregir la declaración y pagar, porque en eso sí funcionan los medios magnéticos. Entonces, ahí es eso. Por eso, ojo, y esa información se cruza. En asalariados es muy fácil porque la DIAN tiene toda la trazabilidad. ¿Ok? Listo. Entonces, sigamos. Vamos a mirar el efecto para los asalariados. Entonces, ¿qué pasa con los asalariados? Entonces, puse aquí una persona que tenga, ahora sí, de ingreso mensual 3.431.000. Esta persona, ¿cierto? Que gana 3.431.000, antes, o sea, sin la reforma, aquí el ejercicio parte de que este señor, todos tienen deducción por dependientes y hacen aportes voluntarios, digamos, al tope, y a todos tienen el mismo supuesto. Esta persona que gana 3.431.000 sin la reforma, o sea, como venía la depuración antes, tiene que pagar 0, y con la reforma 0, o sea, tranquilo. Por eso, un poco lo que decía Nancy, no van a pagar impuestos, pero no presenten la sanción por extemporaneidad, es una sanción tenaz, ¿ok? Es el 5%, ¿ok? De mes de fracción de verso del impuesto, pero si no tengo impuestos se me van los ingresos, si no tengo ingresos se me va al patrimonio, o sea, eso ahí marca. Entonces, este señor no tiene, pero entonces empecemos a ver los efectos. Si tengo una persona que gana 5 millones de pesos mensuales, ¿ok? Esta persona antes pagaba 79.000 pesos. Con la reforma pasa a pagar 145. Ahora, si yo lo miro en porcentajes, pues se le dobló, pero a mí me parece que es poquito, porque es que esta persona pasó no paga el 1%, paga del punto 12 al punto 22, ¿ok? Y voy a seguir con todos los ejemplos. Una persona que gana 8 millones de pesos, su impuesto antes de la reforma era 2.103.000. ¿Por qué 2.103.000? Algunos se iban por el IMAN, otros se iban por el régimen ordinario. 2.103.000. Con la reforma aquí sí empiezo a ver 4.430.000. ¿Okay? Y aquí sí es más del doble. En esta fracción pasó el 2 puntos. Esta tarifa no es sobre la renta líquida, porque no la podía calcular así, la calculé sobre el ingreso. Pero pasa del 2.02 al 4.26. ¿Ok? Y ahí sí se le dobló el impuesto. ¿Okay? Mejor es decirlo acá. ¿Ah? Eso es descontando ya todas las deducciones posibles. O sea, aquí en esto, él aquí llevó deducciones y aportes al límite. Acá lo que estoy haciendo es limitándole al 40%. ¿Por qué? Al 40% de los ingresos netos en la fórmula. O sea que en teoría eso sería el valor mínimo que uno pagaría de impuestos. El valor mínimo, no, a ver, no así que me gano 8, le pongo 17, no. Toca caso por caso, porque es que mira, a veces unos tienen deducciones por salud, otros tienen deducción por dependientes, entonces eso altera. Otros hacen más aportes a fondos de pensiones, otros tienen la doble deducción. Entonces ahí es muy complicado, o sea, un poco el llamado es, ahorita lo miramos en los temas de retención, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero ahí no, ahí eso, cada uno, pero si ustedes miran la fórmula de depuración, es facilito saber cuál es mi tope. Eso, entonces ahí yo hago el cálculo y digo, tengo deducción no tengo hijos, no tengo apartamento, es soltero, no tengo hijos, no tengo apartamento, no tengo nada, ¿ok? Mínimo tiene que hacer un aporte a fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque pareciera que el impuesto, ahí sí se le sube más, ¿ok? Ahí sí el impuesto se le sube más. Entonces, aquí decíamos que en esta fracción el impuesto sí se sube. Si yo tengo un ingreso de 12 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Si no hubiéramos tenido reforma, tenía que pagar 5.920.000. Pero tengo que pagar 11 millones de pesos. Y aquí también es fuertísimo. Si tengo un ingreso de 16 millones, pagaba 11, sube a 17. Y en todos los rangos, si tengo un ingreso de 25 millones, me toca pagar sin reforma 27 millones, pero con la reforma se me sube a 37 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, fíjense que el solo hecho de haber introducido esa limitación del 40, pues claro que hace. Ahora, la otra es, de todas maneras nosotros tenemos unos porcentajes de retención, que vamos a mirar un poco, ¿ok? Y el porcentaje de retención, venimos con un porcentaje anterior, pero en junio, digamos, el porcentaje de retención va a tratar de medio ajustar, porque sí subieron los porcentajes de retención, va a tratar de medio ajustar
pues el valor de la retención es que me cobran. Pero de todas maneras la retención sube, ¿ok? Y el impuesto sube. ¿Por qué? Porque tenemos reforma y estábamos en una afugia presupuestal, que era el otro tema grandísimo de la reforma. Detrás de esto es una necesidad de recoger dinero. Entonces, digamos, esta sería. Entonces, aquí la línea roja es todo lo que le pasaron a los con la reforma y esto sin la reforma y con la tarifa, ¿ok? En esto, en algunos tramos pagaban por imán, en otros no, porque es que el imán también iba, pues digamos, entonces en unas pagaban por el imán, en otros pagaban por el ordinario, pero dijimos que este sería el efecto como relevante, ¿cierto?, de la reforma. Entonces, digamos, un poco ya en este contexto, entonces vamos a analizar qué es lo que está pasando ya, le está pasando a ustedes en retención en la fuente, ¿sí?, que es el tema.